Bueno, y ya lo vemos, estamos en la sección detrás de la noticia, hay bastante que analizar. El gobierno anunció que buscará una eventual reforma constitucional para reponer la titularidad sindical de la reforma laboral. Queremos conocer qué hay detrás de esta decisión, cómo pretende hacerlo el gobierno, y para eso nos acompaña Rodrigo Sánchez, quien nos trae ahí cuáles son los cálculos que está haciendo el gobierno, los parlamentarios, para ver qué es lo que ocurre con esta reforma laboral. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Matilde? Muy bien. Finalmente el gobierno tomó la decisión, va a ser vía modificación constitucional, o al menos así lo están sondeando. ¿Cómo se repondría esta titularidad sindical perdida en el Tribunal Constitucional? Hay riesgos. Hay hartos riesgos, Matilde, y de hecho lo que llama la atención dentro de este panorama es básicamente que el gobierno hace algunas semanas había tomado la decisión preliminar de dejar este camino como la última opción. ¿Y por qué? Básicamente por los cálculos. La nueva mayoría no cuenta con los votos suficientes de partida en el Senado para lograr que este trámite supere la primera instancia, esta reforma constitucional que necesita los 2/3 del Parlamento para poder ser aprobada. Hay que también reconocer que dentro de este panorama también hay un contexto bastante conflictivo, Matilde, y eso tiene que ver con las opciones que se habían barajado anteriormente. Recordemos, ley corta por una opción. También teníamos el veto que se había anunciado hace más de un mes, así que en ese sentido los caminos eran diversos. Sin embargo, varios hacían el análisis de que una ley corta finalmente podía dar un camino nuevo al Tribunal Constitucional para que los parlamentarios llevaran nuevamente la reforma laboral o ciertos aspectos de la reforma al Tribunal Constitucional. Y el veto todavía está en suspenso. Hay que aclarar eso, Matilde, porque durante la jornada de ayer, cuando el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, anunció este tema, se planteó de alguna forma que el gobierno ya había descartado los otros dos caminos, y al menos lo que precisaron durante esta jornada es que eso no es así y que eventualmente pueden ser complementarios. Lo que se está haciendo en este minuto es tantear el terreno, y de alguna forma los parlamentarios sienten que este tanteo de terreno les instala la pelota, como se diría en buen chileno, en la cancha de ellos. Y la decisión está bastante complicada porque hemos escuchado opiniones encontradas durante las últimas semanas, también propuestas, por ejemplo, la del Comité de la Democracia Cristiana, que llegó también con un documento hasta el Parlamento, un proyecto de reforma constitucional, pero que tiene ciertos matices que no dejan a todo el mundo conforme. Por ejemplo, proponer como medida de cambio, moneda de cambio, la adaptabilidad laboral, para que dentro de la oposición puedan, claro, ablandar las posiciones y eventualmente poder hacer esta reforma constitucional que diga que principalmente o prioritariamente es el sindicato el que tiene la titularidad para obtener los beneficios, pero no exclusivamente, y deja también la posibilidad de que existan grupos negociadores. Ese es digamos, la clave de esta reforma. Ahora, ¿cómo el gobierno espera conseguir los parlamentarios y los votos de estos parlamentarios que no los tuvo y de los mismos parlamentarios que presentaron el requerimiento constitucional? Lo que pasa es que se está sondeando de cierta manera, bueno, eventualmente tendríamos los votos para aprobar este proyecto según el gobierno por parte de la nueva mayoría. Recordemos, son 7 senadores del Partido Demócrata Cristiano, son 6 senadores del PS, 6 senadores del PPD, y también tenemos a los senadores Guillé y Navarro, por una parte el senador Guillé independiente, por su parte el senador Navarro del MAS, que también estarían dando sus votos eventualmente. Recordemos necesita 24. Exactamente, y tendríamos 21 votos en total, solamente con la nueva mayoría. ¿Cuál es la misión del gobierno y también del oficialismo? Convencer a los independientes y convencer también a algunos parlamentarios de la oposición. Tenemos de momento 3 parlamentarios dentro del Comité de los Independientes en el Congreso, en el Senado, que estarían meditando la decisión. Estamos hablando de la senadora Lili Pérez por una parte, el senador Antonio Horvat, que más adelante vamos a escuchar lo que nos dijo durante esta jornada, el senador Carlos Bianchi también, que le consultamos durante este día qué es lo que opinaba. Él planteó que no está de acuerdo con la reforma constitucional, él preliminarmente estaría dando un no a esta propuesta. Y también tenemos, como te mencionaba anteriormente, al senador Alejandro Guillé, que probablemente va a votar que sí, considerando que también él fue un defensor de la titularidad sindical y está dentro de la nueva mayoría. Ese es el panorama independiente. Y que con este argumento de la democracia cristiana, de cambiar un poco la titularidad sindical por lo que estaría pasando con esta estrategia de el tema de la adaptabilidad, podrían convencer a algunos de los parlamentarios de Chile Vamos y así lograr esta reforma, no dejar que la oposición
la oposición no quedar en el tema que siempre se están oponiendo a las propuestas que van, en este caso, a beneficiar a trabajadores desde un punto de vista. Bueno, ahí está claro el punto de vista que tengan ellos, pero también es tarea del gobierno o es, digamos, busca el gobierno dejar en evidencia quiénes se oponen a esto o ya quedaron en evidencia la vez anterior. Evidentemente, y esto principalmente enfocándonos en el llamado hacia la nueva mayoría. Tú recordarás, Matilde, que la discusión fue bastante tensa en los últimos días cuando la democracia cristiana principalmente estaba exigiendo ciertas condiciones para aprobar la reforma laboral. Un nuevo escenario podría incluso generar ciertas divisiones internas, considerando que ciertos adelantos de este proyecto ya nos indican que convivirían de cierta manera los sindicatos con los grupos negociadores. Esa al menos sería la máxima que podría generar cierto consenso al interior del Congreso y evidentemente ese planteamiento no va a dejar felices ni al PPD, ni al PS, ni al Partido Comunista. ¿Te parece si vamos a ver lo que nos contó el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, esta jornada, aclarando cuál es el panorama en torno a los mecanismos, qué va a pasar con el veto, qué va a pasar con la ley corta y qué significa esta reforma constitucional? Pasemos a escucharlo. Ha dicho que va a retirar el veto. Hemos dicho que vamos a explorar la viabilidad de una reforma constitucional que nos permita resolver de manera apropiada las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional. Si esa vía, la reforma constitucional, que requiere un amplio acuerdo, lo señalé el día de ayer, porque la nueva mayoría por sí sola no cuenta con los votos para aprobar esa reforma constitucional, por tanto requiere un acuerdo transversal. Y esa es la invitación que hay detrás de esta exploración de la vía constitucional. De no prosperar, evidentemente que tenemos que resolver lo que va a ocurrir con el veto y con una eventual ley corta. Pero no hemos anunciado ni se pretende retirar el veto en el medio de esta discusión sobre la reforma constitucional. ¿Dónde está la clave, Rodrigo, de este proyecto de ley que presenta la democracia cristiana? La clave de este proyecto de ley está en lo siguiente. Mira, este derecho lo ejercerán preferentemente las organizaciones sindicales y, en ausencia de estas, por los grupos de trabajadores que se unan para negociar colectivamente de acuerdo a los requisitos que la ley determina. Estamos hablando de los grupos negociadores. De cierta forma, lo que plantea el Comité de Senadores de la Democracia Cristiana es que coexistan tanto trabajadores sindicalizados como grupos negociadores, pero que en el caso de que no exista un sindicato en una empresa, se permita la existencia de grupos negociadores, pero con reglas claras. Y de esta forma, ellos están planteando comunicacionalmente este proyecto de ley para que también tenga aprobación en la oposición. ¿Por qué? Recordemos que el argumento de Renovación Nacional y de la UDI era básicamente que el sindicato no podía tener el monopolio de negociación al interior de una empresa, que tenían que existir otro tipo de grupos, y en ese sentido, este proyecto en cierta medida lo respetaría. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente ya hay algunas voces que se oponen a que exista una constitucionalización de los grupos negociadores, por lo cual, evidentemente también, si este proyecto después pasa a la Cámara, en la Cámara también va a tener cierta resistencia por parte de algunos parlamentarios. ¿Qué han dicho los parlamentarios? Durante la jornada, como te lo anticipaba Matilde, le hemos consultado a varios senadores principalmente, ya que las bancadas de diputados todavía están un poco confusas en relación a cuál va a ser el mecanismo. Recordemos que va a haber una mesa técnica que va a definir precisamente cuáles van a ser los principales aspectos de este proyecto. Pero le consultamos a la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich, en relación al proyecto, y también al senador independiente Antonio Horvat, quien adelantó que si se respeta la titularidad sindical en esta potencial reforma constitucional, podría dar su voto afirmativo. Pasemos a escucharlo. La realidad que hoy día, con la reforma tal cual como está y con el fallo tal cual como está, enfrentan las empresas de multiplicidad de negociaciones. Quiero ser clara en eso es algo que hay que regular de alguna manera. Y yo espero que la oposición en esto se abra también a entender aquello, que los efectos del fallo van mucho más allá de lo que anticiparon, en algo que también se vuelve en contra de algo que todos buscamos, que es estabilidad de los acuerdos dentro de la empresa e incluso el fortalecer la productividad. Yo creo que la titularidad sindical es muy importante porque eso permite que las organizaciones, los trabajadores y trabajadoras, efectivamente tengan una plataforma de negociación y no se vean debilitados en esta intención. ¿Apoyaría esa? En esa línea, sí. La CPC está en contra. La CPC está en contra. Lo dijo ayer en un comunicado. Claro, y la mayoría de los empresarios, Matilde, que durante esta jornada también les hemos consultado acerca de sus impresiones de la posibilidad de que se inicie esta reforma constitucional, y la mayoría plantea lo mismo. El diagnóstico es
¿Por qué? Hoy en día que hay un proceso constituyente en marcha, donde eventualmente se pueden tocar estos temas y se pueden definir por medio de un debate donde también va a participar la ciudadanía, el mundo empresarial, los políticos, porque hay que adelantar esta decisión y tomarla desde el gobierno para los parlamentarios y finalmente su implementación. ¿Te parece si pasamos a escuchar qué nos dijo Alberto Salas, presidente de la CPC, sobre este tema? Escuchémoslo. Nos sorprende un poco que existiendo un proceso de reforma constitucional amplio, en que no está definido cuáles son los elementos en que se quiere reformar, sobre eso se coloque un tema específico para resolver un tema de inconstitucionalidad de la ley. Lo estamos analizando, estamos conversando con las autoridades para poder entender mejor esta decisión. ¿Pero están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Consideran que fue una buena medida? Yo creo que no es una buena medida. Bueno, mientras corre el reloj y avanza el calendario, ¿qué nos dice eso? Nos dice que al menos este año, Matilde, todo indica que no va a haber reforma laboral implementada, ya que se tiene que conformar esta mesa técnica, tiene que enviar el proyecto, tiene que pasar por el trámite legislativo y recordemos, son 6 meses que se tiene que esperar para que entre en vigencia la ley, por lo cual es bastante difícil que este año ya tengamos implementada la reforma laboral. Y lo otro, que si durante este tiempo tuviésemos reglas claras, ¿cuáles serían esas reglas claras en el mundo laboral? Al parecer hay cierta anarquía, según lo que planteaban ciertos parlamentarios de la ADC, principalmente sobre el tema de los grupos negociadores, porque no hay reglas claras en relación a cuál es el tipo de negociación que ellos pueden hacer con sus empleadores, por lo cual también hay hartas cosas que se tienen que definir con rapidez para que el Código Laboral tenga sustento nuevamente. Muy bien, Rodrigo, muchísimas gracias. Mientras sigue ahí con signo de interrogación y en paréntesis el veto y la reforma de esta reforma corta. Muchísimas gracias. Buenas tardes.